Bueno, compañeras, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. No estaba señalando alguna de las cosas más importantes. Yo estoy muy contenta de poder estar hoy aquí, en este acto que para nosotras era importante en el camino de la quinta Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos. Esta asamblea, la quinta de Podemos, es una asamblea que tiene un objetivo tan ambicioso como necesario y urgente en nuestro país, que es traer de vuelta a España una izquierda fuerte, autónoma del poder establecido, que hace política sin pedirle un euro a los bancos y sin deberle nada a la progresía, ni a la mediática ni a la política, y que podamos tener de vuelta una izquierda fuerte de poder y de gobierno para seguir avanzando en derechos y para seguir cambiándolo todo, para seguir poniendo las instituciones al servicio de resolver los problemas que tiene la gente y que crean los dueños del mundo, que sienten el mundo como su patrimonio personal e individual y que les da igual el sufrimiento o la pérdida de derechos o la falta de derechos de las mayorías sociales. Y decíamos ahora, atendiendo a los compañeros y las compañeras que venían de los medios de comunicación, cómo Canarias es una región que por su carácter ultraperiférico sabe muy bien que cuando la izquierda no está fuerte, los problemas se multiplican. Que necesitamos una izquierda fuerte porque cuando la izquierda en España y en Canarias no está fuerte, la derecha o gobierna o manda, aunque no gobierne, como pasa en España con el gobierno del Partido Socialista. Y Canarias lo sabe muy bien porque en tanto región ultraperiférica sufre de manera especialmente intensa algunos de los principales problemas que tiene el conjunto del país. Uno de ellos es la crisis climática. El 90% del territorio canario está ahora mismo en riesgo de desertificación. Y el plan que ha propuesto siempre el bipartidismo, con más contundencia a la derecha, es el que explicaba Noemí. Dar vía libre a quienes hacen negocio con el turismo, a una costa de poner en grave riesgo el territorio que habitamos, a una costa de poner en grave riesgo el territorio y la vida. Otro ejemplo de ello es la crisis habitacional, la emergencia habitacional que existe en toda España. Mañana hay movilizaciones por el derecho a la vivienda en muchísimas ciudades, pero aquí se vive especialmente y estamos viendo cómo cuando lo que sería necesario es regular el precio de los alquileres y garantizar algo tan básico como que las casas son para vivir, lo que hace la derecha, pero no nos confundamos, también la socialdemocracia, es poner la vivienda al servicio de los especuladores y de los rentistas. Y aquí en este territorio, la derecha está impidiendo que gente valiente en uno de los pocos gobiernos de cambio que nos quedan en nuestro país pueda declarar zona tensionada la ciudad, Las Palmas de Gran Canaria, para que sea posible regular el precio de los alquileres y que hacer posible que las casas sean para vivir. Al contrario, el gobierno de la derecha lo que pretende es poner la vivienda al servicio de los especuladores y dice: hay ya muchísimos pisos turísticos, pero que se pueda doblar esa cifra. Vamos a desregular y hacer una ley del suelo que permita todavía construir más, para que la especulación y el boom inmobiliario beneficien a los mismos de siempre mientras la gente no llega a pagar el alquiler. Y eso combinado con una lógica en la que creen que el bienestar del país es el bienestar del negocio del sector turístico, no el bienestar de las familias, y que el negocio puede estar por encima de la vida y del territorio. Y entonces resulta que tenemos en Canarias a la juventud que cobra menos salarios de todo el país, una juventud precaria, con unas cifras insoportables de riesgo de pobreza o exclusión social, pero a la vez nos encontramos un gobierno que en lugar de priorizar el escudo social, los empleos de calidad, el acceso a una vivienda digna, ¿cómo puede ser que un joven en Canarias cobre 830 euros y la vivienda de media cueste 1.000 euros? Si es que es imposible que alguien piense que puede realizar su proyecto de vida con esas condiciones. Y sin embargo hay un gobierno que no está preocupado de poner las instituciones al servicio de resolver esos problemas, sino al servicio de que hagan negocio los mismos de siempre, pensando que las instituciones son un patrimonio de los más poderosos, no de la gente que vota y con su voto hace posible
que haya representantes que toman decisiones. Por eso es importante que haya una izquierda fuerte en Canarias y en España, porque solo la izquierda tiene capacidad de gobernar para poner las instituciones al servicio de la gente. Porque solo la izquierda tiene la valentía suficiente, y no es solo una cuestión de actitud, es también de autonomía política. ¿Cómo va un representante cuyo partido tiene deudas multimillonarias con las principales entidades financieras del país a gobernar en contra de los intereses de esas entidades financieras? Por eso es necesario que Podemos esté fuerte y que haya una izquierda fuerte, para poder hacer política de forma autónoma del poder establecido, con un único mandatario, que es el pueblo con su voto, que es quien construye esta organización política, que es quien construye las demandas desde los movimientos sociales, desde las asociaciones de vecinas, desde los sindicatos de inquilinos e inquilinas. Y necesitamos una izquierda fuerte, de poder y de gobierno, y autónoma al poder establecido, para bajar un 40% el precio de los alquileres, para proteger el territorio, para impedir que se pueda seguir construyendo de forma salvaje, a pie de costa, para favorecer los intereses del turismo en lugar de para proteger la vida, para que haya casas con precios asequibles, para que haya trabajos dignos, para que hacer la lista de la compra e ir a comprar la comida de la semana o del mes no cueste un riñón, literalmente, para que podamos vivir en un mundo y en un planeta y en un país y también en un territorio y en una isla en la que los derechos básicos estén garantizados. Por eso yo estoy muy contenta, lo decía Gemma antes, de que haya perfiles potentes y comprometidos en esta lista, que es la lista que encabeza Ione Belarra, al Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, en esta quinta asamblea, que son Melody y Cristian, que no han podido venir, pero... ¡Ah! ¡Hola! Y que también son Noé, que está haciendo un trabajo excelente en el Congreso. Yo sé que la querríais aquí, pero ahora la tenemos en el Congreso y nos hace mucha falta que siga haciendo ese trabajo allí, o Gemma, ¿no? Y quiero reflexionar con vosotras sobre las cosas que están pasando estos días en el mundo, porque nos estamos enfrentando a un cambio grande, profundo, en las reglas del juego que dominan el mundo. Y tenemos unas élites que no están a la altura del desafío que nos está planteando este gran cambio de la forma en la que funciona el mundo, la economía, la sociedad, el planeta. Mirad, ayer Trump, antes de ayer, declaraba una guerra comercial global. Declaraba una guerra comercial global que forma parte de una estrategia. El rearme y el régimen de guerra, la guerra comercial global y el genocidio son tres partes de un proyecto a través del cual los dueños del mundo, los sectores más poderosos del planeta, están declarando la guerra a la humanidad. Están viendo que hay una crisis de acumulación muy fuerte. Están viendo que para ellos es cada vez más difícil sostener el incremento de beneficios que tienen sus empresas. Están viendo además que hacerlo está abriendo unas crisis sociales, políticas, medioambientales, que son insoportables para el sistema. Y si os dais cuenta, en los últimos años, con mucha insistencia y a pesar del gran precio político y personal que nos están haciendo pagar, los pueblos del mundo están una y otra vez consiguiendo victorias democráticas históricas, exigiendo que haya gobiernos populares, exigiendo más feminismo, exigiendo más derechos, porque esta dinámica, este orden neoliberal que se basa solamente en la acumulación de la riqueza de unos pocos y en que cada vez haya más desigualdad y, por tanto, más riqueza para unos pocos, pero más pobreza, más sufrimiento, menos felicidad para la gran mayoría, no se sostiene. Y está poniendo en riesgo el planeta y está poniendo en riesgo la reproducción de la vida. Y las mujeres ya no soportamos más la violencia machista, la desigualdad económica, los altísimos niveles de pobreza, de dependencia económica de los hombres en nuestras familias, los techos de cristal, los suelos pegajosos, encargarnos de las tareas más duras y menos remuneradas y menos reconocidas y más invisibles, que son las tareas de cuidados, limpiar los baños, cuidar a los niños y a las niñas, hacer la comida. Entonces, como el sistema está en una grave crisis,
los dueños del mundo están imponiendo una dinámica de castigo ejemplarizante a los pueblos. No os atreváis a soñar con otro mundo posible. Y vamos a reforzar los elementos más crueles y más duros y más injustos y más profundamente desiguales de este sistema. Hay un libro de Silvia Federici que es muy interesante, que se llama Calibán y la bruja, en el que cita a un gran pensador de los sectores populares que decía que el capitalismo en el mundo había emergido chorreando sangre y mugre de los pies a la cabeza. Y Federici cuenta cómo en cada crisis del sistema capitalista, esta es una crisis muy profunda, lo que hace el poder establecido es reforzar las dinámicas de dominación. Eso es el genocidio. Alertarnos a toda la humanidad de que hay señores tan poderosos en el planeta que pueden decidir expulsar y generar una práctica de exterminio sobre millones de personas, sobre un pueblo entero, en contra de la legalidad internacional, en contra de los consensos más básicos, en contra de la más profunda humanidad. Si quieren, pueden. Nos están lanzando una pregunta: ¿quién manda aquí? ¿Mandan los pueblos o mandan los poderosos? Y nos responden ellos mismos: no, mandamos nosotros. Por eso podemos cometer un genocidio en Palestina. Y si hoy lo hacemos en Palestina, mañana lo podemos hacer en cualquier otro rincón del planeta. Y están reforzando la dinámica de sumisión de las mujeres, porque necesitan que más de la mitad de la población se encargue de reproducir la fuerza de trabajo. Y entonces vuelven al discurso negacionista de las violencias machistas, sacan a la extrema derecha, vuelven a cuestionar el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros propios cuerpos. No es solo el aborto, es la anticoncepción, es la vuelta al cuestionamiento y a la dominación de los cuerpos de las mujeres. Y vuelven otra vez a la dinámica de depredación del planeta, como si el planeta fuese infinito, como si estuviese enteramente y siempre al servicio de la acumulación salvaje de capital. Esa es la dinámica en la que nos están metiendo. Y hay muchos que ahora se sorprenden de lo que está haciendo Trump. El primero, el presidente del gobierno. ¿Qué esperaba Pedro Sánchez de un país que ha sido capaz de declarar una guerra ilegal en Irak, de financiar a grupos terroristas, sobre todo en Oriente Medio, para tener controladas y bajo su área de influencia a otras regiones, que ha sido capaz de patrocinar un genocidio, que es capaz de practicar desde hace décadas un bloqueo criminal contra Cuba para que sea su patio trasero, que ha organizado decenas de golpes de Estado en América Latina, hace tan solo unas décadas, para que esos territorios no fuesen soberanos y no fuesen libres y para poder disponer de sus recursos naturales y de sus riquezas, como ahora están haciendo con Ucrania. ¿Qué esperaban de una potencia imperial como Estados Unidos? Pues efectivamente, están haciendo lo que han hecho toda la vida, reafirmar su dominio a costa de convertir en colonias y en territorios vasallos, porque Estados Unidos no tiene socios, tiene vasallos al resto de territorios. Y el problema que tenemos en Europa es que tenemos unas élites que solamente van a ser capaces de poner parches, porque las élites europeas comparten intereses económicos y estratégicos con las élites estadounidenses. Y por eso nos llevan semanas forzando a aceptar sin ningún tipo de control democrático una estrategia de régimen de guerra y de rearme, 800.000 millones de euros para gastarnos en armas a costa de desmantelar nuestro estado de bienestar, nuestros hospitales, nuestras escuelas. Así lo ha exigido Mark Rutte, el secretario general de la OTAN. Quiero que saquen el dinero de sus pensiones y de la salud para meterlo en armas. Así lo ha dicho el primer ministro de Finlandia. Hemos aplicado dramáticos recortes en el presupuesto social para poder aumentar el gasto en armas. Y lo que tenemos en España es un gobierno que nos lleva semanas forzando a aceptar una estrategia de rearme impuesta por la potencia que nos ha declarado esa guerra comercial global. Eso es lo que tenemos. Y que mientras nos obliga a gastar el dinero que no tenemos, porque lo necesitamos para nuestras escuelas, para nuestros hospitales, para nuestras pensiones, nos lo intenta obligar a gastar en armas, nos está haciendo ir en chanclas a una guerra comercial global que sí que está aquí y que la propia Ursula von der Leyen ha reconocido que nos va a llevar a que los alimentos cuesten más caros, a que los medicamentos cuesten más caros, a que el transporte cueste más caro y, en definitiva, a que la gente viva peor y tenga más problemas para llegar a fin de mes y para desarrollar sus proyectos de vida, ya no en las aspiraciones más hermosas
y perfectamente, y que son derechos y perfectamente legítimas, como poder irte de vacaciones o disfrutar de tiempo de calidad con tu familia, sino en las cuestiones más básicas, como la comida o el salario o el precio de los alimentos o los medicamentos cuando estamos enfermas. Entonces, ¿qué le estamos diciendo nosotras al gobierno? Que no se puede ir en chanclas a una guerra comercial global con Trump, y mucho menos fortalecer nuestro vasallaje y nuestra dependencia militar, económica y energética de una potencia que le ha declarado la guerra a la humanidad. Y que no es solo Trump, que es el carácter imperial de los Estados Unidos, su necesidad de seguir dominando las relaciones económicas, comerciales y militares en todo el mundo. Y que de ahí el genocidio, y que de ahí la estrategia de rearme, y sí, de ahí también la guerra comercial ahora. Que el objetivo de Estados Unidos es asfixiar económicamente a Europa para tener un área más de influencia con el que competir con quien es su verdadero adversario en este momento, que es China, y que es con quien tiene esa guerra comercial abierta. ¿Qué le estamos diciendo al gobierno? Pues que tenemos que responder con soberanía y protegiendo nuestra economía. Y eso se hace siendo firmes. La ternura con los de abajo, con las humildes, con la gente que no tiene otra cosa que la política y que a sus representantes y que sus instituciones para poder garantizar sus derechos. Pero nosotras, como representantes públicas, con los poderosos, con los dueños del mundo, tenemos la obligación de sacar los dientes porque han declarado la guerra a la humanidad. Y eso significa expropiar las viviendas que los fondos buitre estadounidenses tienen en nuestro país, que es donde están haciendo el gran negocio. Que en este momento hay un fondo buitre estadounidense que es el principal casero de España, pues sus viviendas, con el artículo 128 de la Constitución en la mano, que dice que toda la riqueza del país, sea cual fuere su titularidad, pública o privada, están en manos del interés general. ¿Las casas para qué son? Para vivir. Pues fuera los fondos buitre de nuestro país, a robar a otro lado. Y se revela un error estratégico que el gobierno permitiese hace meses que otro fondo buitre estadounidense se apropiase del 20% de Naturgy. En España hay empresas que son estratégicas, de las que dependen los derechos de la gente. Las empresas energéticas son unas de ellas. ¿Cómo vamos a poner la calefacción en invierno o el aire acondicionado en verano? ¿Cómo vamos a calentar la comida a nuestros hijos e hijas si no es con energía? Pues las empresas energéticas son estratégicas y la banca también lo es. Y las telecomunicaciones también lo son. Pues fuera los fondos buitre estadounidenses de las empresas estratégicas de nuestro país. En las empresas estratégicas de nuestro país tiene que poder decidir la gente, con intervención pública en las empresas estratégicas. Y los fondos buitre que vienen aquí a hacer negocio sin saber ni siquiera dónde está España, a robar a otro sitio. Y hay que salir de la OTAN, compañeras, hay que salir de la OTAN, porque parte del poder militar que tiene Estados Unidos, parte muy importante, no es solo que tenga el ejército más poderoso del mundo, es también que tiene bases militares en Europa a tutiplén. Y nosotras necesitamos ser soberanas, poder defendernos sin depender y sin someter nuestros intereses militares, económicos y políticos a los intereses de una potencia que nos ha declarado la guerra y que está intentando asfixiarnos económicamente y, por tanto, asfixiar a nuestras familias. Y por eso, compañeras, porque el momento en el que estamos es un momento realmente crítico para la humanidad, donde las nuevas reglas del juego que se impongan pueden condicionar por décadas nuestras vidas y las de nuestros hijos e hijas. Este es un momento de las convicciones más profundas. Este es el momento de volver a la raíz, como decía Noé. Aquí hace 40 años, aquí hay un pueblo que dijo no a la OTAN. Pues hay que volver a la raíz, a preguntarnos cómo queremos que sea nuestra sociedad, que las casas son para vivir, que ningún ser humano es ilegal, que nos queremos vivas. Hay que volver a las convicciones más profundas. Este no es el momento de la tecnocracia, no es el momento de la gestión, no es el momento de mirar para otro lado ante los grandes cambios que se están produciendo y ante esa guerra declarada contra la humanidad por parte de los dueños del mundo. Este es el momento de la esperanza también. Cuando más difíciles están las cosas, es
cuando la gente más tiene que hacer memoria y recordar lo más importante que hemos demostrado en estos años, que cuando la izquierda está fuerte es posible hacer lo que nos dicen que es imposible, que la gente organizada puede conseguir lo que quiera y que sí tenemos ese poder. El mayor peligro al que nos enfrentamos en este momento, la gente que queremos cambiar las cosas, es la resignación. Es la resignación. Es que nos convenzan de que, como dicen los poderosos, no todo el mundo puede vivir bien en el mundo. Y para que unos pocos vivan bien, pues hay muchos que tienen que sufrir y que tienen que jugarse la vida en el Mediterráneo o en la ruta canaria, que es la más peligrosa de todas. Y que para que algunos tengan muchísimo dinero, pues tú tienes que gastarte el 40, el 50, el 60% de tu salario en un alquiler. Y que a lo mejor sabes y piensas que tus hijos o hijas no van a tener casa, como dice el lema, en la vida, poniéndole antes una palabra enfática. Entonces, ese es nuestro mayor riesgo ahora, caer en el malmenorismo, en conformarnos, en resignarnos. Si pensamos que el sistema no se puede cambiar, que las reglas del mundo no se pueden cambiar, vamos a ponerle una alfombra roja a todos los que quieren difundir el odio, porque creen que así se van a salvar ellos mismos enfrentándose con los demás, con la lucha del último contra el penúltimo. Este es el momento para lo contrario, para recordarnos que nacemos dependientes y los demás nos hacen libres, que como explicaba esa antropóloga feminista Margaret Mead, el primer signo de civilización no es un avance tecnológico, es un fémur que se ha roto y se ha curado, porque lo que demuestra que somos seres humanos es que nos cuidamos las unas a las otras cuando más lo necesitamos. Ese es el primer signo de humanidad y a esa raíz hay que volver, a las convicciones profundas, a la esperanza en que otro mundo es posible, a lo que hemos visto con nuestros propios ojos. ¿Por qué no gobierna la derecha en España? La derecha en España no gobierna porque había ruido, porque había avance en derechos, porque había leyes feministas, porque había gente en la calle. Y ahora que la progresía ha dedicado más esfuerzos en los últimos años a acabar con su izquierda y a subordinar a su izquierda, que eso es la Operación Sumar, que a enfrentarse a los problemas de nuestro país, lo que tenemos es un gobierno de Pedro Sánchez con el que la derecha manda aunque no gobierne. Y lo que nos encontramos es que es un gobierno que le pone una alfombra roja a la extrema derecha y a la derecha. Porque, compañeros y compañeras, el fascismo come resignación. El fascismo se alimenta de la resignación, el fascismo se alimenta del malmenorismo, de que la gente crea que no se pueden cambiar las cosas y entonces renuncia a ello, y renuncia a defenderlo con su voto, y renuncia a defenderlo en las manifestaciones, y renuncia a defenderlo en la calle, y renuncia también, por esa misma regla, a ayudar a su vecino o a su vecina cuando lo necesita y a mirar para otro lado y decir que se apañe solo o sola. Nosotras tenemos que ser promotoras de vida, de esperanza, de humanidad y estar orgullosas, de ahí el nombre de esta candidatura, orgullosas de ser lo que somos, orgullosas de lo que hemos conseguido y orgullosas de lo que sabemos que podemos conseguir si seguimos juntas y volvemos a poner en España una izquierda en pie, capaz de cambiarlo todo. Orgullosas de defender los servicios públicos, orgullosas de ser feministas, de las feministas que saben que no hemos ido muy lejos, que tenemos que llegar mucho más lejos todavía, porque nos siguen matando y nos siguen violando y se sigue ejerciendo control sobre nuestros cuerpos y sigue habiendo mujeres que mueren en el mundo abortando. Estamos orgullosas de lo que somos. Somos gente que quiere lo mismo para la gente que no conoce de nada que para la gente que más amamos. Y eso es seguramente una de las cosas más hermosas que se puede hacer en la vida. Por tanto, compañeras, con muchísimo orgullo de lo que somos, orgullosamente Podemos, orgullosamente feministas, orgullosamente antirracistas, antifascistas, defensoras de lo público y de lo común, orgullosamente nosotras tenemos que dar lo mejor de nosotras mismas y militar y participar y tener esperanza y contagiar esa esperanza para que podamos volver a traer a España una izquierda fuerte de poder y de gobierno que sea capaz de cambiarlo todo. Adelante, compañeras, porque lo mejor está por venir. Sí se puede.